En el vídeo de hoy os voy a mostrar el móvil rugerizado más barato que me han enviado. Estamos hablando del Fosibot F101 Pro, un móvil rugerizado de unas buenas características por nada más y nada menos que 139 euros. ¿Cómo se comporta este móvil y cuáles son sus características? Es lo que vamos a ver a continuación. Como bien sabéis, últimamente estoy trayendo bastantes móviles al canal, o he traído bastantes móviles y tabletas rugerizadas. Como os he dicho anteriormente, el GPS para mí, el GPS tradicional, para mí ha fallecido. Y las marcas de móviles han visto un nicho bastante interesante, que es la creación de móviles rugerizados con unas altas capacidades de aguante y de resistencia, tanto de calor, frío, golpes, etcétera, que permitan al usuario utilizar el móvil para todo. Y este móvil, este Fosibot F101 Pro, quiere cumplir esas características con un precio prácticamente irrisorio de 139 euros. Cuando nosotros montamos en moto buscamos practicidad, buscamos molar a veces, pero hay un nicho del mercado que quiere sumarse a la innovación tecnológica, pero a un precio contenido. Como habéis visto en el canal, yo uso prácticamente siempre que tengo una moto prestada un Doogee, el S89 Pro, que estoy encantado con él. Y este va a ser el primer móvil Fosibot que vamos a mostrar en el canal. Tienen diferentes móviles rugerizados. Este ha salido pues últimamente, hace ya tiempo que lo tengo en la estantería, esperando a que os cuente cómo funciona. Lo he podido usar en la ruta que hice ayer con esta R1300 GS. Me funcionó sin problemas, sin ningún tipo de anomalía destacable. Hoy no vamos a poder ver con un detalle asombroso cómo funciona bajo una luz incipiente su pantalla, pero sí que vamos a poder hablar largo y tendido de sus características y cuál es mi opinión final. Como os he dicho, este es un móvil que va buscando otro tipo de usuarios, otro tipo de gente que quiere pasar un poquito más discreta. Hace poco mostré una tableta de 10 pulgadas para destacar. Os tengo que traer otra que lo vais a flipar. Este es un móvil que está pensado para ser portable, aunque el peso es bastante grande, pero tiene unas dimensiones bastante reducidas y quiere entrar en el mercado de los móviles rugerizados a un precio pues de muy entrada fácil, ¿no? Más fácilmente. Así que ahora vamos a hacer un poquito el unboxing para que veáis cómo es la presentación, cómo es de chula la caja y qué es lo que nos trae dentro de ella. Pues esta es la caja, muy bien presentada, la verdad, en color naranjito. Aquí nos ponen el modelo Fosibot F101 Pro. Vamos a abrir la caja. Viene una funda protectora bastante chula. Y aquí tenemos el móvil. Se nota un móvil bastante más ligero que que el hermano mayor que yo uso de la marca Doogee, el S89 Pro. Este tiene algo menos de batería, pero se nota ligerito. Tenemos el plástico protector, vamos a quitarlo. El plástico protector fuera. Tenemos instrucciones. Tenemos para sacar o abrir el tema de la tarjeta SIM. Un cargador de carga rápida de 18 vatios, si no me equivoco, efectivamente, 18 vatios. Y cable USB-A a USB-C. Y esto es lo que nos trae el teléfono móvil. Un móvil sencillito, pero más que suficiente. Como habéis visto en el unboxing, trae lo básico, ese cargador de carga rápida a 18 vatios como máximo, que es lo que soporta este móvil. Pero bueno, ya son 18 vatios. Sí que es verdad que con 10.600 mAh pues vamos a tener un buen ratillo cargando el móvil, pero vamos a tener esa ventaja de disfrutar de un móvil con una batería muy grande. En cuanto a características principales, y luego entraremos un poquito en detalle en cada una de ellas, estamos hablando de una pantalla de 5,45 pulgadas, la pantalla frontal con una resolución HD, 720 de resolución, tiene un brillo máximo de alrededor de 450 nits. Creo que el brillo que ofrece esta pantalla bajo, bueno, un día de como hoy como sombra no hay problema, pero bajo la luz solar es suficiente para navegar. No estamos hablando de esos 300 nits o menos de 300 nits que tienen algunos móviles baratos. Creo que para el precio que tiene, tener cerca de esos 400 nits es una maravilla. Sí que es verdad que la resolución máxima que ofrece pues no es
gran cosa, no estamos hablando de Full HD, sino de HD básico, pero para lo que nosotros queremos usarlo, que es usarlo como por ejemplo ahora Google Maps, Osman o aplicaciones de PDF, con esta resolución cumple más que suficiente. La pantalla trasera tiene 1,33 pulgadas, es decir, para lo que nosotros vamos a usarlo, pues no, yo paso un poquito de esa pantalla, pero hay gente que quizás tiene un curro un poquito pues de trabajar en la obra, trabajar en algún tipo de trabajo que tiene más tendencia a que los móviles se puedan caer al suelo y romperse. Entonces, que sepa que tiene una pantalla trasera en la cual pues va a poder interactuar con ella para hacer diferentes cositas. En cuanto al procesador, es un procesador de 8 núcleos, yo lo encuentro bastante ligero, es un procesador lógicamente de gama baja, que nos ofrece de serie, son 8 GB, ampliable 7 GB más, a 15 GB en total de memoria RAM. Luego tiene una memoria interna de 128 GB, ampliable como máximo a 1 TB, y la cosa más destacable de este móvil, sin ninguna duda, es su batería. Esos 10.600 mAh, pues te va a dar móvil para todo el día. Ya lo habéis podido ver en el vídeo de la R1300GS, o lo podréis ver en el vídeo de la R1300GS. No sé en qué orden va a salir los vídeos, pero lo habéis podido visualizar que el móvil aguantó sin ningún problema. Luego pues es un móvil rugerizado. ¿Qué significa eso? Pues que tiene protección IP68, IP69K, y luego pues la protección militar con el cristal Gorilla Glass, etcétera. Es decir, un móvil pues resistente a las caídas, resistente a los arañazos, resistente al calor y al frío, a la arena, al polvo, al barro. Es decir, un móvil que lo vas a tener sin problema, poder usarlo en una ruta off-road, porque es un móvil relativamente ligero que lo puedes colocar en una araña, tener miedo a que le pase nada, y se va a llenar de polvo y el móvil pues va a responder sin ningún problema. El sistema que hace gestionar pues todo el móvil es Android 13, es decir, estamos hablando de la última versión de Android, por lo que no vamos a tener problemas de actualizaciones ni nada. Yo antes de usarlo lo actualicé. Tarda un poquito, sí que es verdad que tarda un poquito en actualizarse, pero por lo demás nada destacable en eso. Es un móvil fluido, un móvil que no te va a tener ningún tipo de problema, no vas a notar ningún delay en la forma de uso normal que un motero va a hacer. Luego, si pretendes pues jugar con el móvil con juegos de alto rendimiento, pues no lo he podido probar y no sé cómo se va a comportar. Tiene memoria RAM y procesador suficiente, pero de todas formas, lo dicho, son móviles que los vamos a usar los moteros. Otra cosa que podemos hacer es usar el móvil para los que tenemos niños pequeños, pues también dejárselo a ellos, ¿no? Que nos van a ahorrar sustillos de romper los móviles y que podamos sufrir algún tipo de incidente. Y ahora vamos a entrar un poquito en detalle en las cosas más importantes. Pantalla, como veis, no es una móvil de una pantalla extremadamente grande, pero tiene el tamaño ideal, ni muy grande ni muy pequeño, 5,4 pulgadas. Como os he dicho, los nits son muy buenos, le está dando el sol directamente, no el sol, sino el reflejo de la luz desde atrás, y creo que el comportamiento que tiene el móvil es más que decente y aceptable. ¿Podría tener más nits? Sí, pero estamos hablando y teniendo en cuenta que es un móvil de 139 euros que está en Amazon, que os estaré dejando el link aquí abajo. Sí que es verdad que cuando el sol es muy incidente, pues vamos a tener algún tipo de dificultad, sobre todo si vamos a hacer off y hay polvo en el ambiente, porque no ha llovido mucho en estas épocas. Hoy precisamente que estoy grabando esto me está jodiendo y parece que va a llover, pero honestamente no hay mayor misterio que una pantalla aceptable, una pantalla digna para un móvil de 140 pavos. Bueno, como veis, es un móvil bastante anchote. Son 340 gramos o 320 gramos. Es decir, no es un móvil ligero, pero comparado con el móvil de medio kilo que yo uso a diario, este parece de mentira. ¿Qué tenemos aquí? En cuanto a botones, bueno, la pantalla táctil, como veis, funciona a la perfección, no hay ningún problema. YouTube, es decir, bastante fluido, carga bastante rápido, y eso que no estoy con wifi, sino compartiendo internet con mi móvil, es decir, etcétera. Vas a poder instalarte todo el tipo de aplicaciones de Play Store, así que en eso no vamos a tener problema. Dimensionalmente, 5,4 pulgadas, bastante ancho. Tenemos un botón de encendido y de lector de huellas, botón de subir y bajar volumen, y en la parte izquierda tenemos un botón en el cual podemos configurar a nuestro gusto, ¿vale? Ya sea para encender la cámara o cualquier cosa. Tenemos un alojamiento para
la tarjeta SIM y la ampliación de la memoria interna, ¿vale? Protegido siempre al 100% contra el agua. En la parte inferior tenemos también protegido el cargador tipo C, ¿vale? Siempre protegido para poder garantizar esa IP68 y 69. Y por lo demás, un móvil que se ve robusto. Parte trasera tenemos 3 cámaras, principal de 24, secundaria de 5 y otra de 0,3 megapíxeles. No sé muy bien cómo funciona. Y luego el tema de la pantallita trasera, que pues bueno, tiene diferentes funciones que cada uno la utilice para lo que le dé la gana. Por lo demás eso, es un móvil bastante compacto. Mirar el tamaño que tiene de móvil, cabe en la mano perfectamente. En cuanto al tema de GPS y tal, pues tiene todos los GPS disponibles, una geolocalización exacta y precisa, pues para los navegadores que nosotros usamos normalmente, Google Maps, Osman, Waze, sin ningún problema. Y aparte, para las aplicaciones de Roadbook también son precisas, te sigue bastante bien. Incluso el Osman, que a mí alguna vez he tenido un poquito de retardo, y no soy yo el retrasado, sino que el móvil iba como con unos cientos de metros de delay y me generaba un poco de confusión. Con este móvil no tuve ningún problema. Así que no tengo nada que decir. Está claro que en algunas cosas se han ahorrado dinero para poder competir a esos 140 euros. Cámaras, procesador, la calidad de la pantalla a nivel de gráficos, no de resistencia ni nada de esto, sino a nivel de gráficos, quizás pues más calidad, ¿no? Más enfocado a un smartphone 100%, pero aquí se han enfocado un poquito más a hacer un móvil todoterreno, mirando más eso que las calidades que puedan ofrecer a nivel de su hardware. Y otra cosa por la que queremos este tipo de móviles es las baterías. 10.600 miliamperios es el doble de capacidad que suele tener un móvil o un smartphone normal que nosotros tenemos en el bolsillo, ¿no? Que solemos usar a diario. Así que yo la ruta que hice ayer precisamente cumple. Me acaba todo el día de la duración de la batería, pero aparte, si queremos cargarlo, pues lo podemos cargar con ese USB tipo C que tiene. Lo que sí que perderemos es esa protección contra el agua, ¿no? Porque podría entrarnos agua por la rendija del USB-C. Y por lo demás es un móvil que recomiendo porque es muy barato. En caso de pérdida no nos va a doler, y funcionalmente para lo que yo uso estos móviles rugerizados, sin problema. La pantalla es suficiente, no es de las más grandes, lógicamente, pero es suficiente. Ahora vamos a hacer una comparativa de brillo con mi móvil, que siempre la hago, y así podéis ver esa diferencia que hay entre uno y otro. Este es el iPhone 14 Pro al máximo brillo. No hay mucha diferencia. Sí que había más diferencia cuando os mostré la tablet de 10 pulgadas. Aquí, en un día nublado, la diferencia está, pero no es tan exagerada. Vosotros mismos podéis jugar que los nits que tiene este móvil, este FossyBot F101 Pro, son más que decentes por 139 euros. Y bueno, aquí desde Sant Cugat, que hacía años que no pasaba por aquí, despido este vídeo breve, pero 2 veces bueno, ¿vale? Recomendando este FossyBot F101 Pro. Si alguien está interesado o tiene algún tipo de duda o lo quiere ver en persona para ver cómo funciona, no tengo ningún problema. Estaré en mi casa, quedamos un día, yo lo enseño, y os dejaré por aquí el enlace de Amazon, que ya sabéis que si tenéis la osadía de comprarlo desde ese enlace, pues una pequeña comisión de unos 50 céntimos, pues con el tiempo me lo ingresarán a mi cuenta y yo os estaré agradecidos. Así que ya sabéis, próximamente tengo varios dispositivos para mostraros también. Les debo vídeos a la gente que me los envió. No me da la vida, chavales. Pero bueno, en cualquier excusa voy intentando grabaros cositas. Así que, como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!